antes de presentar el primer caso, quería hablar con Salvatierra, que creo que estás en comunicación, ¿no es cierto, Mariano? Aquel caso, ¿te acuerdan que presenté en el último Ateneo o en el anteúltimo, que era un dolor neuropático después de una cirugía de cataratas, que obligó que en el primer ojo le colocara gotas con anestésicos y de esa manera, después de 30 días, mejoró? Y Mariano me dijo, ¿por qué en el segundo ojo no le colocás de entrada una lente de contacto? Pues fue la solución. Realmente con la lente de contacto el paciente nunca tuvo dolor posterior, tuvo dolor mientras no tuvo la lente de contacto, pero se la colocamos en forma inmediata al día siguiente y el dolor desapareció. Así que para este dolor neuropático realmente fue muy efectivo la lente de contacto, así que quería agradecerle a Mariano, que fue el que me dio la idea. Bueno, una vez De dicho nada, yo conozco gente que pone la lente de contacto apenas termina la cirugía. Es una manía de una persona que conozco, pero yo la vi de ahí y por eso te lo comenté. Está bien, bueno, fantástico, y realmente fue así, ¿eh? ¿Cómo? Para pasar esto, ahí está. Bueno, este primer caso, gracias Mariano, uno aprende también de los aportes que todos hacemos en los Ateneos, así que la verdad que estuvo buenísimo. Este primer caso es un caso, lo llamamos Micaela, que es el nombre de esta chica de 36 años, que nota que hace un año le empeoró la visión, aunque el diagnóstico ya tenía un diagnóstico de maculopatía de 5 años anteriores a que ella notara este deterioro de la visión. Y cuando viene a la consulta, tiene una visión realmente baja, una visión de 4 décimas en el ojo derecho y 2 décimas en el ojo izquierdo, y que mejora levemente colocando estenopeicos en 0,6 y 0,3. Una de las características que tenía este ojo es que tenía el test de colores totalmente abolido, cosa que es bastante poco frecuente, pero bueno, es una característica de este ojo. Y Micaela tenía algunos antecedentes bastante interesantes, sin embargo no tenía antecedentes familiares, pero sí tenía un antecedente de esclerosis múltiple que se habían diagnosticado hace un año, y que fue tratada en su momento con pulsos de corticoides en su primer evento de esclerosis múltiple, y que después nunca más tuvo ningún tipo de evento porque fue tratada con metilfumarato, y hace ya un año que estaba sin ningún tipo de episodio nuevamente de esa supuesta esclerosis múltiple. La madre es médica, así que, y es médica especializada en terapia intensiva, así es una médica bien formada, y bueno, y todos los estudios dieron que era compatible con esa esclerosis múltiple. Sin embargo, el tema de la mácula, el tema de sus ojos, es anterior a que tenga el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tanto es así que en un momento se pensó que podía llegar a tener una relación, pero creo que no. El otro antecedente que tuvo ella también es que tomó durante 3 años anticonceptivos, pero que le hicieron un efecto muy malo, un efecto adverso, tenía vómitos, tenía un montón como un rechazo y los tuvo que dejar, y que también ella tiene un problema tiroideo y toma levotiroxina todos los días hace 7 años. Un poco por qué hablo de estos antecedentes, porque este es el fondo del ojo, ¿eh? El fondo del ojo muestra lo que ustedes ven, una alteración macular, vasos sanguíneos normales, periferia retinal normal, pero tiene este componente que en un primer momento a mí me hizo pensar que esto podía tratarse, porque es casi lo que yo llamaría un bullseye, una mácula en forma de ojo de buey, ojo de vaca. Y entonces todos sabemos que este tipo de pattern en el área macular
está relacionado normalmente con algo tóxico. Por eso hice mucho hincapié, cuando yo le miré el fondo del ojo, hice mucho hincapié en algo tóxico, tanto es así que hasta le pregunté si había consumido drogas en su juventud o tenía algún antecedente de alguna medicación prolongada. Y bueno, no lo tenía, la única droga es metilfumarato, pero que lo tomaba hace un año y esto era anterior a eso. Ella tiene algunas fotografías anteriores que es más o menos similar, y bueno, a mí me hizo pensar que fuera algo tóxico. Cuando vemos esta fotografía, fíjense que también se ve como una atrofia del epitelio pigmentario, bien marcada, con también pequeñas alteraciones, no en el área principalmente central, pero sí en el área de arcada se ve que hay una alteración del epitelio pigmentario. Y otra característica que me gustaría mostrarles de este caso, bueno, es esto de acá, que en el OCT, fíjense que si bien se ven alteraciones del epitelio pigmentario, se ve como un acúmulo de sustancia justo por debajo de la mácula, que viene a coincidir en ambos ojos, que es la razón por la cual ella ve mal. Y entonces, esta forma de presentación de la alteración que se ve en el OCT habla más que de una atrofia, habla más como de una acumulación de sustancia, lo mismo que se podría llegar a ver en un BEST, en una enfermedad de BEST, que aparece ese líquido. Y lo único que habla esto no es tanto de atrofia, sino de una alteración en el metabolismo que tiene el epitelio pigmentario de los segmentos externos de los fotorreceptores. Y eso está muy relacionado también con esa falta de visión de colores que tiene esta paciente. Entonces, ante este cuadro, me planteé estos diagnósticos diferenciales. Lo primero que pensé yo es que podría llegar a ser un bullseye como una maculopatía tóxica como la que se ve con la hidroxicloroquina u otro medicamento, que ciertamente después me di cuenta que no lo era. El otro diagnóstico diferencial que se podría hacer en este caso es de la enfermedad de Stargardt, que es la fotografía que ustedes ven ahí abajo, pero ya es una lesión de tipo atrófica mucho más extensa normalmente y que también podría estar relacionada en un primer momento con una disminución de la visión como la que tiene Micaela, pero después sabemos que Stargardt tiene un deterioro visual mucho mayor. También podría llegar a ser por ese acúmulo que se ve en el epitelio pigmentario de que fuera una enfermedad de Best o maculopatía viteliforme en reabsorción, pero que el cuadro tampoco coincidía mucho. Pero buscando una bibliografía, sobre todo en el libro, hay un libro espectacular sobre alteraciones del epitelio pigmentario que es de Mármol, habla justamente de esto que es realmente lo que tiene Micaela, que es una distrofia de conos o de conos y bastones. Y que pueden tener, esta es una fotografía de este libro, porque yo no lo había visto nunca, porque normalmente la distrofia de conos muchas veces pasa sin ningún tipo de manifestación a nivel del fondo del ojo. Uno ve el fondo del ojo y lo ve bien, y sin embargo son pacientes que tienen una visión muy disminuida. Y entonces, pero él describe un cuadro donde hay una distrofia de conos con un cuadro similar a lo que podría ser un bullseye, como en esta fotografía que aparece en el libro de Mármol. Y ahí fue donde entonces sabemos, y eso Laura es una experta, que la confirmación en el diagnóstico de este tipo de patología la vamos a hacer con un electroretinograma multifocal. Y ahí es donde le pido a Laura que me hiciera este estudio. Y entonces, Laura, si podés me lo describís al estudio porque así lo entienden bien. Lo que se ve acá es la forma que debería verse una mácula normal y cómo la mácula de ella, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, tiene un patrón que esto, digamos, está disminuido. Contanos, Laura, a ver qué ves vos ahí. Cuando uno
cuando uno tiene una sospecha de una afección central, que en este caso, digamos, ya es evidente con el fondo de ojo y con el OCT, lo que tenemos que determinar con la electrofisiología es si esto es una afección solamente localizada en la mácula o si es más extensa y afecta a los conos, como era una de tus sospechas. El- la distrofia en ojo de buey es uno de los patrones que con los años puede dar una disfunción de conos. Entonces lo primero que hicimos fue un electroretinograma por flash convencional para diferenciar eso, si era algo localizado o panretinal de conos. Y nos dio que tenía una afección de conos, pero parcial, no era una disfunción completa. Entonces eso nos habla de una lesión macular localizada pero extensa, ¿sí? Hay formas de afección macular que no tienen una superficie de extensión suficiente para alterar un electroretinograma convencional, porque acuérdense que tiene que ver con la superficie afectada. En este caso ella tenía una disfunción moderada, estaba la amplitud de la función de los conos afectada, pero no era una distrofia de conos panretinal como vemos en otros casos. Entonces eso nos confirmaba que era una afección macular. Hay diferentes formas de afección macular. La electrofisiología no nos dice la causa, nos da patrones que nos orientan junto con los otros estudios para ver qué tipo de afección buscar. En los casos que tenemos afecciones así bilaterales y bastante simétricas, sí, uno tiene que pensar en causas genéticas, en causas tóxicas, bueno, y otro tipo de afecciones, pero cuando son así en espejo, tenemos que orientarnos para ese lado. Y lo que vos me decías, a la derecha de la imagen abajo, se ve el esquema, ese gráfico se llama pico foveal, ¿sí? Los colores tienen que ver con la cantidad de células participando de esa respuesta. Es un mapa de densidades, como el del colegio, que las zonas montañosas más altas se veían en colores cálidos y las más planas hacia el verde y cuanto más delgadas en azul. Bueno, acá pasa lo mismo. El pico foveal es ese centro de color rojizo, amarronado, y en el caso de la paciente, que es la imagen de la izquierda, tanto ojo derecho como ojo izquierdo, se ve una reducción del pico foveal, ¿sí? En ambos ojos. Y eso nos dice que hay menos células participando de esa respuesta. Así que ahora habrá que estudiar cuál es la causa, ¿sí? Distrofias maculares de origen genético, hay 15 variantes hoy conocidas, incluidas en los paneles tradicionales de detección. Pero bueno, está bien que hay que descartar las otras posibles causas, ¿no? Por la edad de comienzo, eh, porque bueno. Lo están relacionando también a este tipo de respuesta con algo metabólico, ¿no es cierto, Laura? Como un defecto metabólico de la misma mácula. Porque Puede serlo, pero ese mismo defecto metabólico puede tener un origen genético o pudo ser ocasionado por una anoxa, como vos decías. Hay que descartar siempre toxicidad en estos cuadros que empiezan en adultos. Está bien. De hecho, genéticamente no tenía ningún antecedente en la familia de patología macular. De Puede no todas formas, tenerlo, porque hay formas recesivas, puede no tenerlo. sí. De todas formas, sabemos que lo que podemos hacer en estos casos, evidentemente, es proteger el epitelio pigmentario, y entonces le hacemos un aporte generalmente con estos comprimidos que se utilizan también para retinosis pigmentaria, se llaman retina, y le hacemos sobre todo protegerse de todo lo que son los factores de riesgo para las lesiones de epitelio pigmentario, como la protección a los ultravioletas, con los lentes con filtros especiales, etc. Y No ahí sé le si te cambiás, parece. Sí, con los filtros además le cambiás la calidad de vida, porque estos son pacientes que se encandilan mucho. Ella tenía mucha fotofobia, ponerle los electrodos con luz roja, inclusive a oscuras, fue problemático, se encandilaba demasiado. Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta en estos pacientes también. sí, que es una de las características también de estas distrofias maculares congénitas, que uno cree que al revés, que como tienen un daño del área central,
no deberían tener una fotofobia y justamente tienen una gran fotofobia, por eso es tan importante el protegerlos con estas, sobre todo con los lentes naranjas cuando salen a la luz, ¿no es cierto? Yo en el caso de esta paciente, claro, no sé si sospecho que la causa es genética, pero bueno, habría que confirmarlo después con un estudio. Y la otra cosa es, siempre recuerden esto, que porque uno, si pensamos en el antecedente de esclerosis múltiple y nos dice que ve mal los colores, inmediatamente tendemos a pensar en patología de nervio óptico. Y si a ella le hubieran hecho solo un potencial visual evocado, por la afección de la mácula, porque ahí nace la respuesta, le hubiera dado alterado y se hubiera interpretado como patología de nervio óptico si no le miran el fondo de ojos, porque no en todos los lugares se dilata a los pacientes y se los mira como corresponde. Acuérdense que los que van a iniciar la respuesta de visión de colores son los conos. Entonces, las afecciones maculares extensas van a dar alteración de la visión cromática, no es un patrimonio exclusivo de las neuropatías. Bueno, y lo importante de haber hecho un diagnóstico, de poder confirmar el diagnóstico con el electrorretinograma, es que por supuesto el drama que tenía esta chica es que creían que iba a poder quedarse ciega con respecto, como consecuencia de esta patología, y con el electro vos le confirmás. Primero, clínicamente su periferia estaba totalmente sana, así que no había un componente tampoco de los bastones, pero el electrorretinograma se termina de confirmar de que ella nunca va a ser ciega por esta patología. Sí, no, bueno, va a tener las complicaciones propias de una distrofia macular, pero bueno, sí, es otro el panorama. Ok. Bueno, el segundo caso, siguiendo con temas maculares, es el caso de Germán, que tiene 24 años, que siempre vio muy mal de su ojo izquierdo, y su ojo derecho tiene una visión también un poco disminuida. Nació con una patología aparentemente porque tenía un nistagmus desde el mismo momento del nacimiento, tenía una tortícolis que compensaba ese nistagmus y tenía una leve miopía, tampoco es que fuera un ojo hipermiope, sino tenía una miopía de 4 en el ojo derecho que veía 0,5 y en el ojo izquierdo de -1, que era un ojo que veía cuentadedos solamente. Al principio le dijeron que podía ser una ambliopía, luego alguien le dijo que podría llegar a tener un trastorno inflamatorio retinal, como si fuera una retinopatía del prematuro sin haber sido prematuro. Y el cuarto diagnóstico, le dijeron que tenía una lesión que lo iba a llevar a la ceguera, así directamente. O sea, siempre pasa lo mismo con este tipo de patologías y que hay muchos médicos que son agoreros y dan este tipo de información. Y cuando vemos el fondo del ojo, lo que se ve es en el ojo izquierdo, que es el ojo que tiene cuentadedos, usted ve que hay una persistencia de vitro primario hiperplásico, una patología bien característica, con la unión que hay entre el nervio óptico y el vitrio primario que llega hasta el cristalino. Y lo que quería, bueno, eso es algo que nosotros vemos habitualmente, pero lo que quería mostrarles en el ojo izquierdo también es un cambio congénito que hay en la mácula, que se llama mácula en torpedo, y que es algo bastante, una maculopatía en torpedo es algo bastante poco frecuente de ver, donde lo que hay es una pequeña alteración del epitelio pigmentario que tiene la forma figurativa de un torpedo, y que no habla más que de una alteración congénita en el desarrollo también de este ojo, que por suerte no terminó como el otro ojo haciendo una PHPV, sino que simplemente quedó con esta pequeña patología y que nunca lo va a llevar a ser ciego porque sabemos que es una patología benigna del epitelio pigmentario localizada y que no va a ir más allá que eso. Así que, bueno, era un caso muy poco frecuente que quería mostrarles por esta descripción de lo que es la maculopatía en torpedo. Se ve muy bien ahí en la foto de la izquierda, y es su trastorno, digamos, del desarrollo del ojo derecho
del ojo izquierdo, que fue muchísimo mayor con esta persistencia vitreoprimario hiperplásico que ciertamente no tiene solución, no vale la pena, teniendo la retina aplicada, hacer nada más, porque ya sabemos que a esta edad no le vamos a modificar, porque ya es un ojo que por la misma patología dejó una ambliopía, así que por eso su nistagmus y por eso su alteración visual en ese ojo. Y el tercer caso que quería mostrarles es el caso de Valeria, que tiene 32 años y que nota una disminución visual en su ojo derecho. No le encuentran nada en particular hasta que a alguien se le ocurre ponerle gotas para dilatar y mirar su fondo de ojo. Y entonces sí, ahí se dan cuenta que Valeria tenía esto que se ve que es bien característico, que son las estrías angioideas, que encima están pigmentadas, así que son lindas de ver, es muy difícil no hacer un buen diagnóstico. Y bueno, y que sabemos que cuando la estría angioidea pasa por el área central, pueden llegar a producir lo que produjeron en el ojo derecho, una pequeña membrana neovascular y a veces un trastorno, digamos, secundario macular como consecuencia de ello. En este caso, esta membrana fue un poco excéntrica con respecto a la fobia, así que por eso es que el compromiso que tiene es bastante leve, pero sabemos que son esos casos que tienen una posibilidad de hacer una membrana vascular en cualquier momento. Sabemos que estas estrías angioideas están asociadas a entidades. Esta mujer tenía un diagnóstico de Ender-Danlos, y que bueno, se manifestó con estas metamorfopsias y pérdida de visión central, pero sabemos que lo que tenemos que hacer es cuidarlas especialmente y saber que tratemos de evitar digamos, que hagan grandes esfuerzos, maniobras de Valsalva, porque sabemos que hay una alteración grande a nivel de la membrana de Bruge y que eso puede producir un cambio circulatorio que si compromete la mácula van a tener un pésimo pronóstico visual. El diagnóstico diferencial básicamente se hace con los Lacker cracks, aunque los Lacker cracks es una entidad que está relacionada básicamente con las altas miopías, y estos casos no necesariamente son miopes, así que, bueno, es el tercer caso de maculopatías raras que quería mostrar en esta presentación del Ateneo. Gracias, Si no hay sin un comentario, entonces le pido a Pato que siga ahora con la segunda parte. Un comentario nomás, Cristian, que creo que vale la pena. Hay que estar recontra atento acá porque es bastante frecuente las membranas neovasculares, se cuiden lo que se cuiden. Y yo personalmente les doy un Amsler a todos estos pacientes, que lo hagan una vez por semana o algo por el estilo. Pero si llegan a hacer una membrana con los antiangiogénicos, hoy se salva por lo menos una parte de la mácula, una buena parte. Antiguamente, antes de los antiangiogénicos, los pacientes que yo tuve, ninguno conservó visión macular cuando tuvo membrana. Y desde entonces tengo un par de casos que han conservado. Creo que es bueno estar atento, nada más, como cualquier otra maculopatía, pero como son tan frecuentes las membranas, hay que estar atento. El otro día Arturo me vino a ver un paciente que compartimos durante muchísimos años con estrías angioideas y que hizo maculopatía bilateral. Lo vimos hace 20 años y lo seguimos viendo. Gabriel. Un hombre de La Plata y que le hicimos Sí. de todo, pobre hombre, pero sus máculas nunca se recuperaron. Es como vos decís, cuando hacen un compromiso macular, prácticamente no hay nada que evite que pierdan la visión central, ¿no? Sí, son muy difíciles de tratar. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir, así pasa Patricia. Bárbaro. Bueno. Juan está mudándose, así que debe estar entre canastos ahora, por eso no está acá acompañándonos. Voy a compartir acá. Ya dejas de compartir, ¿no? Yo sigo viendo la pantalla de Cris, no sé el resto. Ahí. Deja de compartir. Bueno.
si no se ve. Se ve ok. Bueno, ¿ahí me oyen? Sí, Patito. Bueno, entonces voy a arrancar con un caso. Perdón, Bueno, este caso me llegó hace poquito, para ser más concreto, hace 2 semanas. Es una mujer de 38 años que había sido operada a los 20 años, o sea, hace 18, de una catarata congénita en su ojo izquierdo. Ella dice que nunca había recuperado buena visión de ese ojo, o sea que la operaron y no le cambió la visión. Y después, a los años de la primera cirugía de cataratas en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, perdón, empezó con dolor en ese ojo y le dijeron que estaba con la presión alta, así que 11 años atrás le implantaron una válvula de Ahmed. También decía que había tenido episodios de uveitis y que le habían dicho que tenía nódulos iridianos. Y bueno, básicamente viene porque tenía una opacidad corneal en el ojo izquierdo y quería solucionar su problema y quería ver a ver qué es lo que tenía. Su agudeza visual era de 12 décimas en el ojo derecho, que era el ojo bueno, y en el ojo izquierdo tenía una visión de cuentadedos que no mejoraba con corrección. Y esta es la foto del ojo izquierdo. Créanme que el ojo derecho estaba bien. No le saqué foto al ojo derecho. No sé si alguien quiere describir acá la lesión, pero bueno, ahí estaba con la pupila dilatada, se llega a ver en la parte superior, casi en hora 12, entre 12 y 1, hay un tubo de una válvula de Ahmed que está detrás del iris. La hemicórnea superior está perfectamente transparente y se ve perfecto. Se llega a ver que hay una lente intraocular que está bien operada de catarata, tiene un poquito opaco la cápsula anterior del cristalino. Tiene sinequias anteriores periféricas que se ven en la parte periférica, más o menos de hora 2 a hora 6, 7. Y después tiene esta lesión blanquecina en la córnea. Ahí estoy mostrando la válvula de Ahmed, que está perfecta, tiene un parche de esclera arriba impecable. En esta foto lo que estoy mostrando es esa hemicórnea superior que está perfecta, que se ve perfecta la cámara anterior, el iris, se llega a ver el tubo de la válvula, la lente intraocular, y en la parte de abajo de la córnea tiene una lesión blanquecina de distribución llamativamente similar a lo que sería la distribución de una queratopatía en banda, porque está bien ahí interpalpebral y medio en el tercio inferior, en el tercio medio inferior. Y bueno, y ahí acá les muestro un poquito más aumento. Les quería mostrar esta primera foto que se ve que el perfil posterior de la córnea, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, se ve bastante bien, como que se llega a ver el reflejo del endotelio. Y cuando miramos con mayor aumento se ve que la lesión parece ser bastante superficial, como que hay un aumento del epitelio, de la parte superficial de la córnea. Entonces, ¿alguien sospecha algo de este paciente? ¿Qué es lo que se les ocurre que puede tener? Pato, ¿no le hiciste un OCT? Hola, ¿hay alguien ahí? Pato, ¿no le hiciste un OCT? ¿Qué le hice un OCT? Ah. ¿Y qué sospechás que puede tener? No, y puede ser desde un queloide corneal o una cicatriz, hay que ver si es epitelial o también tiene estromal, y tenés que ver si tenés adelgazamiento o engrosamiento de la córnea. Bueno, así que sí, ella un poco venía con la idea de que tenía descompensada la córnea. Yo no creo, porque además tenía la mitad de la córnea perfectamente transparente. Otra cosa que uno tiene que sospechar cuando tiene sobre todo el epitelio engrosado es que no tenga una displasia epitelial, un SIN o cualquier patología que va en el rango de lo que son las neoplasias escamosas. Y como dice bien Rogelio, una cicatriz hipertrófica, queloide, fibroma corneal, son todas cicatrizaciones exageradas de la córnea. Así que estudios complementarios yo creo que ayudan, y exactamente le pedí, como dice Rogelio, un OCT. Y como ven acá, la verdad que se ve muy bien, que la lesión es bien superficial.
blanquecina, está el epitelio, tiene casi como 300 micras de espesor. El epitelio es la lesión en realidad. Y debajo del epitelio de la córnea se ve que hay algunas alteraciones, como que parece que el endotelio no está del todo normal, pero la córnea tiene un espesor que está dentro de la normalidad detrás de la lesión. Le hice también una microscopía confocal, porque yo quería saber sobre todo, ver cómo estaba el endotelio debajo de la lesión, un poco para ver si podíamos sacar la lesión y nada más, o si el endotelio estaba patológico como para pensar que no va a andar si sacamos solo la lesión y si tiene la córnea descompensada debajo, y también para ver si había algún indicio de queloide justamente. Y lo que se veía era justamente eso, que había una como cicatrización anormal en el estroma superficial y en la unión epitelio-estromal, y también se veía que había un poco de polimorfismo y polimegatismo en el endotelio, pero que el recuento estaba dentro de todo normal, estaba bajo, pero dentro de lo normal. Así que, bueno, yo le pedí a Analía, que es la que hace los confocales, que viera la lesión, obviamente, y que también me hiciera un recuento endotelial a ver cuántas células había, que había poquitas, pero bueno, una córnea puede llegar a estar compensada con 800 células, más si tiene la mitad superior normal. Así que bueno, como decía Rogelio, esto es una cicatrización anormal de la córnea, o cicatriz hipertrófica, yo creo, no llega a ser un queloide, pero son un poco el espectro de la misma enfermedad. Acá este artículo, que es de 2016, muestra los 5 casos de queloide, y lo que dice que para diferenciar los queloides de las cicatrices hipertróficas, dice que los queloides se extienden, digamos, son enfermedades cicatrizales que se dan muchas veces después de cirugías o de traumas, pero que también están descritas en gente que no tuvo cirugía, no tuvo traumas, y la verdad que no se sabe mucho al respecto. Lo que sí se diferencia es que los queloides suelen ser grandes, se extienden más allá del lugar donde fue la herida, la incisión o la lesión en la córnea, y no tienden a regresar. En cambio, las cicatrices hipertróficas a veces regresan solas y tienden a no extenderse más allá del lugar donde estuvo la agresión. En el caso de la paciente mía, la verdad que ella tuvo 2 cirugías, la cirugía de cataratas y la cirugía de glaucoma. La lesión es inferior, quizá le hicieron una paracentesis inferior, pero no me consta y no lo sé. Así que en ese sentido es difícil saber si fue secundario a una incisión o a una lesión en la córnea. Y con respecto al queloide, la diferencia entre los dos, que es una diferencia clínica obviamente, es que el queloide puede aparecer meses o años después de la agresión, en cambio la cicatriz hipertrófica aparece inmediatamente. Y en este artículo a mí lo que me gustó fue la imagen que ven ahí a la derecha, es una imagen de VM y no de OCT, pero que se ve bastante parecido, una cicatriz en la superficie de la córnea, bastante más, digamos, blanquita, y que se ve el estroma debajo perfectamente bien, y que parece transparente y sano el resto de la córnea. Y también en uno de estos casos, que era queloide, y no era cicatriz hipertrófica, mostraba que había pleomorfismo, polimegatismo y gutas en el endotelio. Y este es otro artículo que habla de fibroma corneal. Y algo que me gustó de este artículo, que lo leí hace un rato ya, pues ya tuve otro paciente con un queloide, es que dice que el queloide, el fibroma corneal y la cicatriz hipertrófica, que son todos nombres que andan circulando por ahí cuando hay estas lesiones raras, en realidad serían espectros de la misma enfermedad. Y que el diagnóstico es clínico, y es importante hacer el diagnóstico clínico porque no tiene el mismo pronóstico un queloide, que es bastante difícil de sacar y suele recidivar, que una cicatriz hipertrófica. Pero que en definitiva el diagnóstico posta lo vamos a hacer cuando saquemos la lesión y le hagamos una anatomía patológica. No sé si alguien tuvo... Te hago una pregunta. Sí. Si el estroma está bien, ¿por qué tiene sinequias anteriores y otras alteraciones asociadas? O sea, ¿no debería ser solo corneal? Sí. No sé por qué tiene eso. No me parece que sea... O sea, estuve pensando, por ahí tuvo una uveitis, en este momento no la tenía. El fondo de ojo se veía totalmente sano. O sea, la foto que mostré eran todas con la pupila dilatada y se veía bien el fondo de ojos.
sea, a través de la córnea superior se veía bien, yo no le vi ninguna alteración, no tenía Tyndall, no tenía sinequia, o sea, yo no le vi signos de uveitis, quizá tuvo uveitis antes. Otra cosa que uno tiene que pensar en un ojo, una patología unilateral con glaucoma y alteraciones en la córnea es un síndrome de iridocornio endotelial que no tienen nada que ver, al menos los que yo conozco con esto. Pero bueno, sí, hay cosas que no me explico mucho. Lo de la uveitis que me dijo que tenían nódulos silivianos, yo no los vi, y no le vi tampoco inflamación adentro del ojo, ni secuelas de inflamación más allá de esas sinequias que pueden haber sido inflamatorias también, pero no lo sé. Pato, y no tenía... Una acotación. Mira que Bueno, las sinequias pueden deberse a la cirugía de glaucoma, porque ese tipo de cirugía es una cirugía que puede traer complicaciones con el tubo, entonces al comienzo, en el postoperatorio inmediato, puede tener mucha filtración y las sinequias pueden deberse a eso. Sí, o ser malformaciones de también hecho, del ángulo, ¿no? Si eso, sí, si eso yo fue lo que también, ocasionó el glaucoma y catarata congénita, digo, es difícil ahora saberlo de sí, manera es difícil saberlo. retrospectiva. La realidad es que la cirugía de cataratas estaba perfectamente bien hecha, estaba la lente en el bag, no había habido ninguna complicación aparente en la cirugía. Y lo único que por ahí pensé yo como posibilidad es que el tubo que estaba detrás del iris, que por ahí levante un poquito el iris y haya generado inflamación en cámara anterior mecánica, pero bueno, la verdad que no se puede saber. Pato, ¿y no tenía alteraciones de exposicionales o antecedentes de una bléfaro o algo que haya estimulado una queratitis exposicional y a raíz de eso el queloide? No, no. No, ella refiere que después de la cirugía de catarata nunca vio bien. Pero no tenía antecedentes. Es bastante joven, tiene 38 años y más allá de la catarata congénita, que por lo visto no era tanta, porque no veía tan mal, me dijo antes de la cirugía, no tenía otros antecedentes. Y de salud general también era sana. Así que podemos concluir con esta paciente que es una patología, sobre todo corneal superficial, que el endotelio no está sano, pero tampoco está patológico, o sea que está ahí. Y bueno, el plan, obviamente, como la parte superior de la córnea está sana, la idea mía, que es también algo que mostraban en los casos, en el artículo ese que les mostré recién, bueno, resecaban la lesión y en uno de los casos le pusieron membrana amniótica un poco para favorecer la epitelización normal, así que seguramente le haga eso, ese es el plan, todavía la vi hace un mes. Y el diagnóstico presuntivo clínico, al menos que yo me planteé, que sea una cicatriz hipertrófica de la córnea, y el diagnóstico definitivo lo vamos a tener cuando le resequemos la lesión y le hagamos una biopsia. Bueno, después contanos cómo sigue. Bueno, ¿alguno piensa que es otra cosa? ¿O tuvo un caso similar? Yo, Pato, tengo un par de queloides que operé. Mi experiencia con los queloides es que contra más grandes son como los pterigios, son más fáciles de sacar. Generalmente tienen planos de clivaje, o sea, una vez que lo encontrás, o sea, salen fácil, y yo siempre le pongo membrana amniótica pegada con adhesivos de fibrina. Por ejemplo, ¿viste los Salzman, que son otro tipo de queloides más chiquitos? Esos son más difíciles de sacar, pero estos queloides que son grandes generalmente tienen un plano de clivaje bien marcado. ¿Y eran Igual medio bajo asusta, esos? porque No. le sacás como la mitad de la córnea y decís hasta dónde estoy llegando, pero salen fácil. Bueno. Bueno, el segundo caso es un paciente de 7 años de edad que lo vi en el hospital de José Cepaz. No tenía antecedentes generales. Y yo no lo vi ya cuando estaba hace 2 meses tratado con ganciclovir tópico en su ojo derecho por una sospecha de queratitis herpética. Tenía, además de ganciclovir, tenía lágrimas artificiales, le habían dado por momentos acetato de prednisolona. Y bueno, y seguía como que seguía viendo mal. Entonces me llega a mí, tenía una agudeza visual de 6 décimas en el ojo derecho que era el afectado y el izquierdo veía perfecto. Y tenía esta lesión en la córnea del ojo derecho, que ahí bueno, se ve bien que hay una lesión blanquecina, redondeada, con bordes bastante bien delimitados, con un ensanchamiento del espesor
del estroma. Y bueno, quería saber si alguno tiene alguna sospecha. ¿Qué les parece que es? Me parece bastante, o pudo haber sido una disiforme. Bien, quería que dijeras esa palabra, Echandi. Gracias. Una Es lo disiforme. único que puedo decir de una córnea también. ¿Sabes? Todo lo demás. ¿La patología dónde está? ¿Dónde te parece que está? Y son más estromales. Está bien. Bueno, Hay que ver, bueno, ahora con el OCT no sé qué nos vas a mostrar. en realidad, si pedimos estudios complementarios, en realidad no hace mucha falta. O sea, lo podemos pedir con fines académicos para mostrar en el Ateneo, pero deberíamos estar bien sin estudios complementarios. Pero bueno, ya le hice, no sé qué. Y acá se ve, este es el ojo afectado, y bueno, y se ve que hay claramente un ensanchamiento del estroma de la córnea y que, que la córnea está infiltrada, que se ve ya en la foto. En la foto se ve que hay algo blanquecino que ocupa espacio y lugar en el estroma, y el OCT un poco lo confirma, se ve sobre todo en la parte superficial de la córnea, se ve que hay algo más, está más blanquecito, más blanquita, y está más ensanchada la córnea con respecto a la parte derecha de la imagen de arriba, que se ve que está compacto, y eso es normal. Bueno, el espesor obviamente también estaba alterado con respecto al otro ojo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué es? ¿Una endotelitis? ¿Es una queratitis estromal? Una disiforme. Y ahí está un poco el planteo, porque disiforme, según la literatura, para algunas personas, para los estadounidenses no usan la misma nomenclatura que en Japón, por ejemplo. Entonces, una disiforme, mucha gente conoce a la endotelitis como disiforme, que es un tipo de las 3 endotelitis que hay, que es una afectación endotelial y un edema suprayacente, que no es este caso. Y también otra gente le dice disiforme a la estromal, que es a la queratitis por herpes estromal, que es la que tiene este paciente. Yo esta le quería mostrar, porque esta fue una endotelitis que yo tuve, una paciente de mi papá, que se ve que hay edema, y bueno, era por herpes también, y se ve que no hay infiltración, ahí hay un corte con la lámpara hendidura y no hay infiltrado blanquecino, no hay algo blanquecino, sino que hay edema corneal, parecido a un fucus. Y en el OCT también se veía distinto, se ve que hay edema, que está ensanchada la córnea, pero no está blanca. Y de hecho en esta paciente hasta se veían restos de fibrina del endotelio. Entonces, bueno, estuve leyendo un poquito, y en este artículo de Chodosh, que es un tipo que sabe muchísimo de córnea, lo que dice es hay que dejar de llamar con los nombres estos disiforme y estos nombres que todos nosotros conocemos, pero que dan pie a confusión y se usan de manera distinta en distintos lugares. Entonces lo que dice básicamente es que hay que digamos, mencionar al herpes según el lugar donde está la patología. Si es epitelial, le decimos queratitis epitelial; si es estromal con ulceración, estromal sin ulceración, o endotelial, o endotelitis. Y acá muestra todos los casos que hay de afectación corneal por el herpes, que la primera de arriba a la izquierda es una dendrita, que sería la queratitis epitelial. La del medio es la estromal, que también se llama estromal inmune, pero es lo que dice que hay que llamarla estromal sin ulceración. La de arriba a la derecha es cuando hay al mismo tiempo una queratitis epitelial y estromal. La de abajo a la izquierda es una queratitis estromal con ulceración, que es la necrotizante. La de abajo al medio es la endotelitis, que hay afectación solamente del endotelio y un edema suprayacente. Y bueno, la de abajo es una cicatriz en un paciente que no tiene nada activo en ese momento. Y algo que, bueno, estuve también leyendo a ver cuál es el tratamiento recomendado para la queratitis estromal, y lo que dice es que, lo que decía este artículo justamente, es que la queratitis estromal se cree que es una reacción inflamatoria, una reacción inmunológica, y que no hay replicación viral en este cuadro. Entonces, y decía también en el mismo artículo que el tratamiento preferido es tratar con antivirales orales y corticoides tópicos, y ir bajando los corticoides más o menos a razón de en 10 semanas. Y después también el mismo artículo lo que dice es que cuando el epitelio está intacto, que es el caso de este paciente, hay que tratarlo con dosis profilácticas de antiviral.
dosis profiláctica serían 400 miligramos cada 12 en vez de 405 veces por día. Y que más o menos lo que dice es que hay que dejarlo a criterio del médico, que si el epitelio está sano, el antiviral lo relativiza un poquito, la necesidad de antiviral oral. Bueno, y en este artículo, que es del mismo autor, de Chodosh, que creo que es de 2014, lo que dice una cosa importante es que la mayoría de la morbilidad asociada al herpes ocular se debe a queratitis estromales, que si no se tratan y si reciban, se suele vascularizar la córnea y generar cicatrices importantes. Así que estos pacientes habría que dejarlos con profilaxis oral. Que bueno, es algo difícil porque lo que sabemos de la profilaxis oral es que a estos pacientes les dejas profilaxis y mientras tengan profilaxis le disminuís el riesgo de recidiva, pero en cuanto le sacás la profilaxis vuelven a tener el mismo riesgo que tenían antes de haberla usado. Entonces, o lo dejás de por vida o lo dejás a criterio médico. Y bueno, y lo importante es que lo más importante y lo que se vio que es súper necesario en estos casos es el corticoide tópico. Bueno, esto me hizo leer un poquito el HEDS, el famoso HEDS que todos mencionamos, y yo en mi caso había leído algunos de los HEDS, no todos por completo, y estos dos artículos lo que hablan es la queratitis estromal, y bueno, lo que está recontra demostrado, de hecho no pudieron terminar el estudio porque vieron que había una diferencia abismal entre los pacientes con corticoides tópicos y placebo, es el artículo de la izquierda, que lo que más sirve para esto es el corticoide tópico. Y después el aciclovir oral, la verdad que no hizo mucha diferencia. Hay que tener en cuenta que igual los pacientes en los dos estudios recibían tratamiento antiviral tópico. Entonces que el antiviral oral no hacía mucha diferencia teniendo el tópico puesto. Y lo que sí hizo una diferencia muy grande fue el corticoide tópico. Así que bueno, yo no había repasado esto en ese momento, y tenía el concepto de que la queratitis estromal era inmune. De hecho, uno de los nombres que se le da es queratitis estromal inmune. Así que bueno, yo a este chico que tenía 7 años le di prednisolona cada 1 hora y la fue bajando. No le di tratamiento tópico porque ya lo había hecho. Había estado como 3 meses con tratamiento tópico, no le había hecho efecto, y la madre me dijo que no quería ni podía comprar el aciclovir tópico, porque el ganciclovir, perdón. Así que le dije, bueno, corticoides y vemos qué pasa. Y esto es a los 2 meses, fíjense la diferencia entre mayo y julio, que son justamente 2 meses. La lesión sigue estando un poquito blanquecina la córnea, pero miren la disminución del espesor y la mayor transparencia que tiene la córnea ahora. La verdad que espectacular el tratamiento y sin corticoides, que es un poco la discusión que tienen los subetólogos. Bueno, pasa lo mismo con esto. ¿Es necesario darles antiviral oral a estos pacientes que tienen el epitelio sano y solamente afectado el estroma? Pasa lo mismo con las endotelitis y no sé si con las uveitis anteriores. Que creo que lo discutió en Ateneo, pero bueno, la realidad es que hay recomendaciones y uno ve que hay muchos médicos que hacen cosas distintas y llegan a resultados similares. No sé qué piensan. Pato, ahí para mí hay un concepto importante que lo recalcaste bien, que tiene que ver que la recurrencia puede ser de 2 tipos en estos casos. Una puede ser por replicación viral y otra inmunológica. En estos casos, por lo menos mi experiencia en lo que yo leí, es clave el descenso progresivo de corticoides. Generalmente uno llega a 1 por día y a veces dice, bueno, listo, lo suspendemos. En estos casos a veces hay que bajarlo de a poquito, día por medio, después 2 veces por semana, y después 1 vez por semana por un tiempo, porque muchas veces cuando uno baja bruscamente los corticoides, tiene una reactivación inmunológica. Yo creo que algo parecido hacen los que hacen uveitis, no lo tengo claro, pero el bajar los corticoides tiene que ser muy suave. Y bueno, los antivirales, como decís vos, está un poco al criterio de cada uno. Yo generalmente cuando doy corticoides, me gusta dar el antiviral por el riesgo del corticoide de activar una respuesta viral. Pero yo la doy básicamente por eso. ¿Pero qué le das? ¿Dosis profiláctica? ¿400 cada 12? Dosis profiláctica, sí, totalmente. Y después otra cosa que decía el artículo que no lo mencioné, es que decía que
como que el antiviral oral, perdón, el antiviral tópico no llega a cámara anterior. Y yo vi artículos de endotelitis justamente que decían que el ganciclovir lograba buenas concentraciones en cámara anterior, hasta que se podía usar para eso. Así que es como que hay artículos que se contradicen, y artículos en revistas buenas, en Córnea, entonces, bueno, la verdad que me parece que hay cosas que quedan bastante a criterio, y es feo por ahí no tener una conducta. Sí, Pero, creo que lo que nos enseña el HEDS es que usando aciclovir, la recurrencia un 30 baja un 12% mientras lo usás, y en estos casos de inmunológicas, agregarle corticoides. O sea, después es como hacer tu propia aventura. Pato, como vos decías, que nosotros venimos haciendo el mismo paralelismo con las uveitis anteriores, donde en la práctica te das cuenta que el antiviral no sirve para nada y que lo único que sirve son los corticoides. Y todo el mundo los trata igual con antivirales sin ningún fundamento. No hay ningún fundamento en la literatura para usar antivirales en la uveitis herpética. No sirven ni para el tratamiento ni para evitar las recurrencias. Sin embargo, todo el mundo lo primero que hace es darle antivirales orales. Y digamos, yo lo hacía al principio, obviamente, después me di cuenta que lo único que servían son los corticoides. Ahora lo estamos volviendo a estudiar, volviendo a revisar, y nos damos cuenta que el virus está, sin duda, pero es toda una cuestión inmunológica, tanto la queratitis, como vos presentaste recién, como la uveitis anterior. Entonces, en la única circunstancia donde uso el antiviral, y solamente tópico, es cuando hay un compromiso epitelial concomitante. Pero jamás uso los antivirales orales porque no sirven para nada en la uveitis anterior herpética. Hay que distinguir las cosas que son verdaderamente herpéticas y las cosas que son inmunológicas. Pero hay un exceso en el uso por miedo, por recurrencias, que se reactive el virus, lo que sea, pero siempre se peca de más y no de menos en el uso del antiviral oral. Y yo creo que, bueno, esto lo hablamos, yo me acuerdo cuando volví de Estados Unidos, también me acuerdo que hablé con vos de tener un caso, no me acuerdo si era, no sé, creo que era de epitelial, que yo le estaba por tratar con un herpes epitelial, le estaba por tratar con antivirales orales. Y vos me dijiste, no, los yanquis no usan los orales porque no está probado el aciclovir tópico. O sea, hasta ese momento no estaba probado el aciclovir tópico, que acá se usaba hace siglos. Entonces también hay algunos sesgos que tienen que ver con la FDA y con la aprobación de drogas que en otros lugares están aprobadas hace siglos y se usan bárbaro, y bueno, los que hacen los artículos y muchas de las cosas son los yanquis. Bueno, el HEDS usaban trifluoridina, ni siquiera usaban un antiviral como la gente. Sí, así que bueno, leí el HEDS y bueno, me quedé como vos. O sea, estoy de acuerdo con vos. Cada vez más. De hecho, tengo pacientes con endotelitis, no tengo muchos, no creo que tantos como vos, pero tengo 3 o 4 tratados solamente con corticoides tópicos y anduvieron bárbaros y no tuvieron recidivas, así que bueno. Bueno, y ahora les muestro un tercer caso, que es un paciente varón de 66 años, paciente de papá para variar. Tenía queratocono en los 2 ojos, había sido operado un trasplante penetrante por papá más o menos en 2004 y 2005, de los 2 ojos habían dado bárbaro, y yo lo veo por primera vez en 2015, y que venía quejándose de que con el ojo derecho no veía bien, con corrección aérea llegaba a ver cuentadedos a 1 metro con el ojo derecho, y con el izquierdo veía bastante bien, veía 4 décimas. Y bueno, este paciente tenía el trasplante que estaba totalmente transparente, pero bueno, tenía, no sé si llegan a ver, se ve del lado, este era el ojo derecho, así que del lado temporal se ve que hay un gap o como un bostezo en la herida del trasplante, en la unión donante-receptor, todo un bostezo que da la vuelta al ojo y que es un poco más acentuada a nivel temporal e inferior que a nivel superior y nasal, pero créanme que estaba en toda la circunferencia de la córnea. Entonces, córnea transparente con la unión deformada, ¿ustedes qué harían? Y que ve mal. La unión deformada porque siguió evolucionando el queratocono de su córnea receptora, y entonces por eso se produce esa modificación en la cicatrización de su córnea dadora. ¿Cuál es la razón? Sí, está
digamos, se sabe que los pacientes, como me decía Nico Fernández Mejide, decía que el queratocono es como un cura, como una iglesia abandonada, no tiene cura. Por más que le hagas el trasplante, nada, sigue teniendo queratocono. Así que este es un caso típico de eso. Entonces yo, como estaba con la córnea transparente y veía mal, pero estaba transparente, dije, bueno, con una lente de contacto en teoría debería andar bien. Así que lo mandé a adaptar lentes de contacto esclerales. Los toleró bien durante 3 años y veía muy bien. Y a los 3 años viene que no toleraba lente de contacto escleral más en el ojo derecho y seguía con una visión de cuentadedos. Entonces, bueno, esto es un artículo que ya mostré en un Ateneo porque había tenido un paciente similar a este. Es un artículo interesante porque muestra, bueno, trasplantes de más de 20 años de evolución, bueno, si tenían ectasia, cómo era la agudeza visual y por qué habían sido operados. Así que tienen un follow-up de 27 años, que es un montón, y la agudeza visual media era de 20-40, o sea, espectacular para 20 años después. Lo más importante es que del subgrupo que tenía menos visión, la razón más frecuente era el astigmatismo irregular por ectasia del trasplante, 10%. Seguido por el glaucoma, que era el 6%. Y esto es importante porque de los que tienen menos visión, la causa más frecuente era tratable, que era el astigmatismo irregular. Porque el glaucoma, todos sabemos que es una causa de deterioro visual irreversible en pacientes con trasplante. Y bueno, de los 59 ojos que desarrollaron afinamiento corneal periférico, 90% tenían diagnóstico inicial de queratocono. Así que, básicamente, casi todos los que tuvieron afinamiento periférico era porque habían sido operados por queratocono. Y bueno, era más común el afinamiento en la unión donante receptor inferior. Y bueno, 1 de cada 5 tenía afectado a los 360 grados. Y lo que decía este artículo en la teoría es que se supone que los queratocitos periféricos pueden invadir el donante y generarían la enfermedad o esa debilidad en la córnea que haría que se vuelva a deformar la unión donante-receptor y o el trasplante. Así que yo les quería mostrar ahora, perdón, porque no podía, lo que hice con este paciente. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, Pato. Ah, buenísimo. Bueno. No se veía. Bueno, no sé qué pasó. Cirugía multicolor. Probá de nuevo. Bueno, básicamente les cuento. Este paciente tenía eso que les mostré, ahí se ve la topografía que bueno, se veía que tenía las queratometrías recontra curvas. Así que bueno, la verdad que era difícil de trepanar. Difícil de trepanar, no sabía dónde trepanar, porque tenía la trepanación del injerto y después tenía como 1,5 milímetros en el sector inferior y temporal, que era digamos, unión, era cicatriz. Así que al final lo que terminé haciendo fue, con la tijera derecha e izquierda, con la que cortás la córnea una vez trepanada, corté en la unión, di vuelta el trasplante, o sea, puse la parte inferior a nivel superior y viceversa, y lo volví a suturar. Así que este es el paciente a esta es la primera foto de la izquierda, es creo que al mes, o una cosa así, y la segunda es a los 2 meses. Esto es llamativo porque, a diferencia de un trasplante de córnea, digamos, normal, esta córnea no llega a ser edema, porque la tenía en el ojo el paciente y lo único que hace es dar la vuelta y resuturarla. Entonces, la verdad que al toque ya estaba totalmente transparente, no tenía ni un pliegue. Y bueno, y claramente se ve que está mucho más aplanada la córnea, que va a ir incurvándose de vuelta a medida que vaya cicatrizando, pero el paciente ya estaba chocho, con una córnea bastante puntos ajustados, porque obviamente no se, digamos, se trepana y se sutura sin diferencia ahora entre donante y receptor. Así que bueno, en un caso para mostrarles, yo vi que hay gente que no corta y trepana, sino que directamente pone suturas en el lugar donde está afinado, sin cortar, sin entrar en cámara anterior. Pone suturas nuevamente como para ajustar la unión donante y receptor y nada más. Así que bueno, seguramente varios tengan estos casos, estaría bueno
saber si en algún caso tuvieron que tratarlo, a ver qué hicieron y cómo les fue. Yo en algún momento puse suturas en un caso como ese. El tema es que cuando vos tenés que quitar las suturas o las suturas se cortan solas, el defecto vuelve a aparecer. Entonces es más lógico lo que vos hiciste, que es rotar la córnea, que poner suturas, porque generas una nueva cicatriz. Así que creo que el hecho solo de poner suturas es un tema a corto plazo, porque después las suturas, quieras o no, en algún momento se cortan o tenés que quitarlas. Bueno, eso es todo, ¿eh? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Bueno, parece que no. Muchas gracias a los dos. Gracias, Nos vemos. Buenísimo. Hasta el martes. Hasta el martes. Chau, chau. Hasta el martes.